Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a meditar en lo que nos propone la liturgia de este domingo. Estos pocos versículos que forman parte de una reflexión del Evangelio de Juan explica a su comunidad de finales del siglo el significado del diálogo entre Jesús y Nicodemo. En este diálogo Nicodemo no consigue seguir el pensamiento de Jesús, y lo mismo sucedía con la comunidad. Algunos de ellos, prisioneros con los criterios del pasado, no entendían la novedad que Jesús les había traído. En este nuevo texto es una ayuda para superar esta dificultad. La Iglesia ha sido escogida. En estas lecturas de los versículos que nos manifiesta la fiesta de la Santísima Trinidad, en efecto, ellos constituyen una clave importante para revelar la importancia del misterio de Dios trinitario en nuestra vida. Al hacer la lectura, intentemos tener presente en la mente y en el corazón que en este texto Dios es Padre, es Hijo y es Amor, Espíritu Santo. Nicodemo era un doctor que pretendía conocer las cosas de Dios. Observa a Jesús con el libro de la ley de Moisés en mano para ver si concordaba con la novedad anunciada por Jesús. En la conversación Jesús hace entender a Nicodemo, y a todos por supuesto, que el único modo como alguien puede entender las cosas de Dios es naciendo de nuevo. Hoy suceden las mismas cosas. Muchas veces somos como Nicodemo. Aceptamos no solo lo que está de acuerdo con nuestras ideas, el resto lo rechazamos porque lo consideramos contrario a la tradición. Pero no todos son así. Hay muchas personas que se dejan sorprender por el hecho de que no tienen miedo de decir, es como ver y volver a nacer. Cuando el evangelista recoge estas palabras de Jesús, tiene ante sus ojos la situación de las comunidades finales del siglo, y es para ello para los que escribe. Las dudas de Nicodemo eran también las dudas de la comunidad, y del mismo modo las respuestas de Jesús es también una respuesta para las comunidades. Muy probablemente la conversación entre Jesús y Nicodemo formaba parte de la catequesis bautismal, puesto que el texto dice que las personas deben renacer del agua y del Espíritu. El misterio de la Trinidad en Juan, la fe en la Santísima Trinidad, es la fuente y el destino de nuestro credo. Todo lo que hoy afirmamos con tanta claridad con respecto a la Santísima Trinidad lo encontramos en el Nuevo Testamento. Allí está el contenido, como una semilla que viene abriendo a través de los siglos de los 4 evangelistas. Juan es uno del que nos ayuda mayormente a comprender el misterio del Dios Trino. Juan subraya la unidad profunda entre el Padre y el Hijo. La misión del Hijo es la de revelar el amor del Padre. Jesús llega a proclamar, yo y el Padre somos una sola cosa. Entre Jesús y el Padre hay una unidad tan intensa que quien quiera que ve el rostro de uno, ve también el rostro del otro. Y la revelación al Padre Jesús comunica el Espíritu nuevo, que es el Espíritu de la verdad que procede del Padre. A petición del Hijo, el Padre envía a cada uno de nosotros este nuevo Espíritu para que permanezca en nosotros. Este Espíritu que nos viene del Padre y del Hijo comunica la profunda unidad existente entre el Padre y el Hijo.
Los cristianos miraban la unidad de Dios para poder entender la unidad que existía entre ellos. Hoy decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Apocalipsis se dice de aquel que es, el que era, el que viene, de los 7 espíritus que está delante de su trono y de Jesucristo el testigo, verás, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Con este nombre Juan dice lo que es y lo que piensa la comunidad, y esperan en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. En esta solemnidad celebramos que Dios no es un ser ocioso que se limita a observar desde el cielo lo que pasa aquí abajo, ni es una especie de máquina que hace que el mundo funcione, ni mucho menos es un personaje imaginario creado por el ser humano. Todo lo contrario. Hoy celebramos que Dios es Trinidad y se hace presente aquí y ahora. Pues bien, para hablar correctamente sobre la Trinidad, la Iglesia nos dice que hay al menos 2 formas de hacerlo. Una es desde el saber teológico y la otra es desde la experiencia mística. Teológicamente hablando, la Santísima Trinidad es un solo Dios que, teniendo una sola naturaleza, son 3 personas que se despliegan en la historia de la salvación. Esta consiste básicamente en que Dios Padre creó al mundo, pero éste cayó en el pecado debido a que el ser humano no hizo un buen uso de su libertad. Por ello Dios Padre envió a su Hijo para anunciar el camino de la salvación y para vencer al pecado, muriendo en la cruz y resucitando a una vida nueva. Y después, el Padre y el Hijo, como fruto de su amor, enviaron su Espíritu para hacerse presente en medio del mundo y dentro de nuestro corazón, ayudándonos a caminar hacia la resurrección. La teología es un modo como el ser humano, con su limitado conocimiento, habla de una forma razonable de Dios, que es infinito y perfecto. Así, los personajes del libro de Daniel, de la segunda carta a los Corintios y del Evangelio según San Juan, hemos escuchado cómo se nos habla teológicamente de las personas de la Trinidad, describiendo algunas de sus cualidades y de sus acciones en la historia de la salvación. La otra forma de hablar de la Santísima Trinidad es por medio de la experiencia mística, y es así como lo hace el pasaje del Éxodo. Nos dice que, de madrugada, Moisés subió al monte, al Sinaí, con las tablas de la ley, y que Dios bajó en la nube y se quedó con él. Es decir, Moisés hizo el esfuerzo ascético de ascender hacia Dios y lo hizo guiado por los 10 mandamientos. Esto es por la voluntad divina, y Dios por su parte descendió y lo rodeó con la nube, la cual es el modo bíblico de hablarnos en el misterio divino. En efecto, todos tenemos la experiencia de haber caminado dentro de una nube, es decir, en medio de la niebla, en la cual no vemos apenas nada y nos sentimos desorientados. Por eso la nube simboliza el misterio de Dios. Esa es la vivencia mística de Moisés, que experimentó pasivamente cómo Dios lo envolvía y lo abrazaba con su infinitud. ¿Y cómo reaccionó Moisés? Primero sintió la compasión y la misericordia de Dios, y acto seguido, Moisés intercedió por su pueblo para que Dios le perdone y permanezca junto a él. ¿Qué nos dice esto acerca de la Trinidad? Si nos fijamos, en este pasaje revela que Dios es ante todo un misterio que nos supera infinitamente, pero es un misterio que lo vela por nosotros desde el cielo, como Dios Padre. Es un misterio que nos ama misericordiosamente, como Dios Hijo, y es un misterio que ha bajado para morar ahora en este mundo y dentro de nosotros, como Dios Espíritu Santo. Efectivamente, la Trinidad no es una mera teoría teológica, sino algo muy real que experimentamos interiormente y compartimos comunitariamente. Y así los miembros de la comunidad cristiana sentimos como el profeta Daniel que Dios está sentado en su trono celestial, rodeado por ángeles,
y desde ahí sondea el abismo de nuestro corazón y los abismos de la historia humana. También sentimos comunitariamente, junto a San Pablo, que Dios Padre es una fuente de amor y de paz, que su Hijo nos llena con su gracia y con su Espíritu y nos une con su comunión, y todo eso nos mueve a experimentar una gran alegría. Y sabemos que en el Evangelio, según San Juan, que Jesús no fue enviado por el Padre para juzgarnos, sino para salvarnos, y por ello murió por nosotros en la cruz. Y Jesús nos dice que quien cree en Él se salva. Obviamente, no se refiere a creer superficialmente, como quien cree que escucha un programa de televisión, sino creer en Él profundamente, haciéndolo vida, siendo coherente con el Evangelio. Y eso solo se consigue cuando compartimos nuestra fe con el resto de la Iglesia. Y así, nuestro modo de ver la realidad queda marcado por nuestra vivencia de la Santísima Trinidad, y de tal forma que vemos el mundo como la obra de Dios Padre. Compartimos con otras personas nuestro seguimiento de Jesús y sentimos que en el fondo de nuestro corazón el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy celebramos. Que Dios, teniendo una sola naturaleza divina, son tres personas íntimamente unidas, con las que abarca todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestro mundo. Esto es ciertamente un misterio, y es un misterio salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.